Hola, qué nota tenerte por acá. En este primer capítulo vamos a hablar de qué es el vino, qué es la fermentación alcohólica y cómo el jugo de las uvas se transforma en esta deliciosa bebida. ¡Acompáñame! El vino es el producto de la fermentación del jugo de las uvas recién cosechadas. Las levaduras pueden estar en la bodega, pueden estar en los viñedos o incluso en un recubrimiento de la piel de la uva que se llama pruina. Ahora, estas levaduras agarran el azúcar contenido en el jugo de las uvas y lo van a transformar en alcohol y dióxido de carbono. También esto va a producir un montón de calor. Esto se llama fermentación alcohólica y así es como producimos esta deliciosa bebida. La Vitis vinifera es una gran familia que tiene diferentes variedades. Tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, cada una con diferentes características organolépticas, recuerdos de aromas, sabores, incluso colores. ¿Qué va a suceder? Es más o menos como hablar de perros. Los perros tienen diferentes razas. Tenemos Doberman, Pinscher, Bulldog, etc. Pues efectivamente cada uno con pelo largo, de pronto un poco más chiquito. Lo mismo va a suceder con esta variedad de uva. Ahora, los vinos los vamos a hacer con esta variedad de uva porque tiene piel mucho más gruesa, es mucho más dulce, tiene pepitas y con esto va a ser ideal para la producción de los vinos. La vendimia básicamente es el momento en el que se cosechan las uvas. En latitud norte, o sea Estados Unidos y Europa, vamos a estar hablando de que sucede en agosto, septiembre y octubre, mientras que en latitud sur, hablando de Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, va a suceder justamente en febrero, marzo y abril. Muy bien. Estos vinos hechos con Vitis vinifera van a poder ser de tres tipos: tranquilos, espumosos y fortificados. Los vinos tranquilos tienen una graduación alcohólica de 8 a 15 grados y se denominan según la región o según la variedad de uva. Luego tenemos a los vinos espumosos que tienen gas de dióxido de carbono atrapado y ese gas de dióxido de carbono atrapado proviene de una segunda fermentación. Y tercero tenemos a los vinos fortificados. Los vinos fortificados son aquellos que tienen alcohol extra. Ya van a ir de 15 grados de volumen alcohólico hasta 22 grados de volumen alcohólico, donde tenemos a los dos principales estilos que son el Oporto y el Jerez. Los vinos tranquilos básicamente son todos los que encontramos en el mercado o la gran mayoría que encontramos en el mercado. Se les llama tranquilos porque no tienen burbujas, están tranquilos. Se denominan según la región o según la variedad de uva, como ya lo había dicho anteriormente. Nos vamos a encontrar vinos, por ejemplo, del viejo mundo que denominan según la región, muy estrictos en sus maneras de hacer vino, mientras que tenemos el nuevo mundo del vino que denomina normalmente según la variedad de uva. Esto te lo voy a enseñar más adelante cuando hablemos de las etiquetas. Los vinos espumosos. Los vinos espumosos son aquellos que tienen gas de dióxido de carbono atrapado y uno de los vinos más famosos o quizá el más famoso del mundo se llama Champagne. La Champagne es un vino que se hace con el método tradicional, es decir, su segunda fermentación sucede en la botella donde consumimos este vino, mientras que los vinos, por ejemplo, como el Lambrusco, como por ejemplo el Prosecco, utilizan un método un poco más industrial que se llama el método Charmat, donde la segunda fermentación ocurre en grandes tanques de acero inoxidable. Los vinos fortificados o generosos son aquellos que tienen alcohol extra. Nos vamos a encontrar con algunos que tienen incluso algo de azúcar adicional, es decir, son un poco dulzones. Tenemos dos principales vinos en el mundo que son el Oporto y el Jerez. El Oporto utilizado mucho como postre y el Jerez en algunos casos como aperitivo. Lo más divertido de todo esto es que esos tres tipos de vino pueden venir en diferentes estilos. Hablemos acerca de los estilos según el color. Tenemos a los vinos tintos, los vinos rosados y los vinos blancos. Los vinos tintos se hacen de la uva tinta y cuando estoy produciéndolos voy a utilizar las pieles de las uvas durante la fermentación en un proceso o en un tiempo de contacto de las pieles con el líquido que se llama maceración. De la piel voy a extraer color y taninos. Los taninos son eso que nos seca la boca cuando tomamos vino tinto.
El vino rosado se hace con las uvas tintas, simplemente que hay menos contacto con las pieles. Vamos a tener que va a ser un máximo de maceración de 36 horas. También se pueden hacer vinos rosados de la mezcla de un vino blanco y un vino tinto. Los vinos blancos se hacen de las uvas blancas, pero también podemos utilizar uvas tintas. ¿Qué sucede? Nunca utilizo la piel de las uvas, simplemente los hago con el jugo de las uvas. Por eso son mucho más ligeros y mucho más refrescantes. Nos vamos a encontrar con diferentes estilos según el dulzor. Ese dulzor proviene del azúcar que hay contenido en el jugo de las uvas. Recuerden que las levaduras se comen ese azúcar y lo transforman en alcohol y dióxido de carbono. En algunos casos, las levaduras no se alcanzan a comer todo ese azúcar o el enólogo decide parar la fermentación para que quede algo que se llama azúcar residual. Ese azúcar residual, que fue el que no se fermentó, efectivamente nos va a dar ese dulzor final que sentimos en algunas botellas. Los vinos secos son la mayoría de vinos que hay en el mercado y todo el azúcar se ha transformado en alcohol y dióxido de carbono. La mayoría de estos vinos van a tener graduaciones alcohólicas altas. Vinos de dulzor medio. Los vinos de dulzor medio van a tener algo de azúcar residual. Normalmente van a ser rosados y blancos. ¿Y qué va a pasar? No todo el azúcar se convirtió en alcohol y dióxido de carbono. Vinos dulces. Los vinos dulces son muy utilizados como postres y en realidad son bastante dulces. Existen dos maneras importantes de hacer los vinos dulces: cosecha tardía y podredumbre noble, de las cuales hablaremos ahorita más adelante. La cosecha tardía básicamente es dejar sobremadurándose las uvas en la vid. En este proceso simplemente voy a dejar las uvas colgadas en la vid durante un periodo más o menos de 2 meses. Ahora, como resultado vamos a tener el hecho de que estos vinos son súper dulces porque recolecté un montón de azúcar durante este tiempo. Luego tengo a la podredumbre noble. La podredumbre noble básicamente es un proceso en el cual la Botrytis cinerea, que es un hongo que también ataca de hecho a las fresas, va a debilitar la piel de las uvas y automáticamente lo que va a suceder es que se evapora el agua y queda mucho azúcar ahí. Esto nos va a permitir también hacer estilos, por ejemplo, como el Tokaji. El cuerpo del vino básicamente es el peso del líquido en la boca. También se conoce como la sensación general que nos da el vino al tomarlo, pero se compone de alcohol, seguramente azúcar, taninos y acidez. Hay vinos que tienen poco cuerpo, se van a sentir mucho más ligeros en boca y pueden ser, por ejemplo, vinos blancos, un Pinot Grigio o una Sauvignon Blanc. Pueden ser de pronto vinos tintos, digamos que la Pinot Noir. Luego están los vinos de cuerpo medio. Normalmente son tintos o algunos blancos que han tenido paso por madera. Este cuerpo o este peso del líquido en la boca se va a sentir muchísimo más grande. La sensación general va a ser mucho más potente y estos vinos de cuerpo medio, seguramente si son tintos, van a tener algo de paso por barrica. Luego están los vinos con muchísimo cuerpo, son estructurados, poderosos, normalmente son los vinos tintos y son esos vinos tintos que han tenido mucho añejamiento o muchísimo tiempo en las barricas. Existen diferentes estilos según el añejamiento. Los vinos pueden pasar de 3 a 36 meses en barricas de roble, francés, americano o incluso otras maderas. También se pueden utilizar virutas o chips de roble para darle su sabor característico. Cuando el vino se queda en la madera o pasa por madera, va a suavizarse, va a adquirir una mejor textura y adicionalmente sus sabores y aromas van a evolucionar un montón. Tenemos el roble francés, que es el más costoso de todos y es el más elegante. Va a permitir una comunicación con el oxígeno bastante lenta y nos va a dar sabores generalmente a vainilla y a especias de repostería. Mientras que el roble americano también es muy usado, pero no necesariamente da esas sutilezas en sus sabores. Los poros son muchísimo más grandes y lo que va a suceder es que la comunicación entre el vino y el oxígeno va a ser mucho más rápida. También nos va a dar un sabor de pronto a frutos secos o a vino de consagrar. Entre otras cosas, vamos a encontrar que el roble americano nos va a dar muchísimo sabor a coco. Los vinos con alto contenido de taninos van a ser los vinos tintos.
Estos taninos nos van a hacer que se nos seque la boca, pero también van a dar estructura y complejidad al vino. También debemos saber que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger el vino del envejecimiento. Si ayudan a proteger el vino del envejecimiento, seguramente también nos van a ayudar a nosotros, así que son súper benéficos para la salud. Existen diferentes estilos según la acidez. La acidez actúa como una vitamina C, nos ayuda a proteger el vino de otros microorganismos que lo quieran atacar, sobre todo en el momento de la guarda. Nos va a hacer salivar un montón la boca, pero también nos va a dar una noción de balance. Esta acidez normalmente viene del jugo de las uvas y la vamos a encontrar obviamente muy excedida o no excedida, más bien bastante presente en los vinos blancos. Este fue un gran resumen de qué es el vino. Ahora te invito a que aprendas a descifrar las etiquetas conmigo en el siguiente video.